Es cuestión de ley. Estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí John de León y Edna Jaramillo. Les damos la cordial bienvenida al que se acaba de enlazar con este espacio. Antes de irnos al cambio, anunciamos a nuestro próximo invitado, el diputado Leandro Ávila, que viene a conversar con nosotros sobre un anteproyecto interesante de ley 228 y que pretende regular el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares. Diputado, qué gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. John de León y Edna Jaramillo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Edna. Buenas tardes a usted y a todo el equipo que la acompaña. Mis saludos. Sí. Diputado, cuéntenos un poco el interés, el objetivo de este proyecto que usted presenta o esta iniciativa legislativa para regular ese porcentaje de descuentos a las escuelas. Entiendo que, como quiera que estamos en una situación particular en cuanto a la modalidad de la enseñanza, que es virtual, plantéenos cuál es el objetivo y la postura de los colegios en cuanto a que esto es una regulación, entiendo yo, a una empresa privada, ¿no? Bien, mira, sobre todo yo creo que es importante aclarar. El ejercicio privado, nosotros siempre hemos sido respetuosos del ejercicio privado. Eso yo creo que es fundamental que lo tengamos claro. Sin embargo, cuando se brindan servicios públicos, es decir, que no todos los servicios públicos están en manos del Estado. Por ejemplo, el transporte, uno de los temas también, la educación, es un servicio público que el Estado le da en concesión al sector privado para que lo brinde. Ahora bien, eso no significa que puedan estar al garetes. Hay una realidad nacional. En este país se han perdido alrededor de 500,000 empleos. La gente tiene sus contratos suspendidos aún. Y la pandemia nos ha obligado a todos a encerrarnos. Y en ese sentido, la educación no escapa. El Ministerio de Educación decidió que este año, el primer trimestre, las clases son de manera virtual. Es decir, el muchacho no va a tener que ir ni a la escuela, ni a los colegios, ni a las universidades. El proyecto de ley, entonces, ¿qué es lo que busca regular? No regulo precios, porque no es mi facultad. Es el libre ejercicio de la empresa privada. Correcto. Si una escuela quiere cobrar $500, perfecto, el padre decidirá si lo mete ahí o lo mete en uno de 300 o en uno de 150. Pero lo que no es justo es que los padres de familia paguen por un servicio que no van a recibir. Y te pongo un ejemplo. Sí. Usted agarra y paga en una estación de combustible $200 para un mes, pero como estamos en cuarentena y no nos podemos movilizar a nuestras anchas, resulta ser que se fue el mes y usted solamente consumió $50. ¿Le parece justo entonces que la estación de gasolina se quede con el resto de los $150? Yo diría automáticamente que no. Claro. En el caso de la educación, los centros educativos están cerrados, no se consume electricidad, no se usan los aire acondicionados, el personal de limpieza no está laborando, el personal de mantenimiento igual. En un salón donde habían 20 alumnos, ahora como es por vía virtual, pueden meter 40 y 60, con los cuales reduce también la empleomanía. Pero sin embargo, le quieres cobrar igualito al padre de familia como si las clases fueran presenciales. O sea, si la escuela tiene ahorro en estos costos, es justo también que esto se le traslade al padre de familia, que es el que sí está usando su energía eléctrica, que tiene que usar su wifi, su data. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, ustedes pongan la mensualidad que quieran, eso se respeta, es el ejercicio privado. Pero sí tiene que haber un descuento a los padres de familia para efecto de que ellos también, que han sido afectados por la pandemia, le puedan hacer frente a la educación de sus hijos. Ahora bien, ¿qué sucedió? En el año 2020, muchísimas escuelas de importancia en este país dieron un descuento, escuché que hasta de 50, 30 y 25%. La pregunta que hay que hacerse a Radio Oyente y a usted, Egna, ¿qué sucedió en el año 2020 que haya cambiado en el 2021? En el 2020, desde el 9 de marzo, tuvimos el primer caso de coronavirus en este país y se cerraron las escuelas y la educación fue virtual.
Y esos mismos centros educativos en el 2020 dieron el descuento. ¿Por qué entonces para el 2021 han hecho unos contratos leoninos amenazantes a los padres de familia? Si usted protesta, su hijo no entra aquí a esta escuela, clases presenciales o virtuales se paga lo mismo. O sea, han obligado a los padres de familia a hacer eso. Cuando yo veo eso, entonces sí me veo en la obligación de defender al ciudadano. O sea, primero hay que tener empatía. Tenemos 500.000 de gente con contratos suspendidos. Segundo, usted no puede cobrar el 100% de un servicio que usted no está brindando. Eso equivale, Edna, eso equivaldría, y perdona que te tutee, equivaldría también a que los colegiales pudieran reclamar el derecho del pago también en la totalidad. O sea, no te estoy brindando el servicio, pero como quiera que te lo brindé y me necesita, porque si esto después de presencial me va a necesitar, los colegiales también pudieran decir, ¿sabe qué? También págame a mí el 100% o la mitad del servicio que yo te brindo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es justicia. O sea, si ustedes mismos, empresas privadas, como se quieren hacer llamar, dieron el descuento el año pasado, ¿qué cambió al 2021? Que no han dado el descuento. Ahora bien, ¿qué pretende mi ley? Mi ley pretende que ellos pongan en el contrato cuánto es la clase presencial, cuánto es la clase semipresencial, es decir, si el estudiante va una vez o 2 veces por semana, y cuánto es la clase si es de manera virtual. Eso se lo estamos pidiendo en la ley para las escuelas, para los colegios y las universidades particulares de este país. Pero lo que no es justo es que la gente pague por un servicio que no está recibiendo. Los porcentajes, ¿cómo van? Porque entiendo que hay dentro de esos 4 artículos, muy específicamente que detalla, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de estudiantes, cuánto es el porcentaje en las universidades particulares, aplica igual. ¿Hay una tabla? Bien, momentáneamente, recuérdese que todo proyecto de ley es totalmente debatible. Las puertas de la Asamblea van a estar abiertas para el debate. No pretendo en ninguna circunstancia atentar contra la empresa privada, que en este caso brinda un servicio público, y sí es obligación del Estado regular esto. Bien, entonces, de manera inicial el proyecto dice que los centros educativos con más de 1,000 y tantos estudiantes tendrían un descuento de 35% y las universidades un descuento del 25%. Esos porcentajes no están escritos en piedra, esos porcentajes pueden variar, pero eso tiene que ser en función de un debate que se dé en la Asamblea. Inclusive te pongo el otro caso. Hay escuelas en este país que cobran 50, 60, 70 dólares, que vienen a resolver problemas pequeños en las comunidades, en donde hay 50, 60 estudiantes. A esa escuela no le cabe ningún descuento, porque si no esa escuela tendría que cerrar. Pero Edna y estimado público que nos escucha, ¿cómo me vas a cobrar laboratorio en una matrícula si el muchacho no puede ir al centro escolar? ¿Cómo me vas a cobrar locker y otra serie de cosas que están cobrándole a los padres de familias que los muchachos no van a usar? O sea, yo como diputado y mi carrera como diputado siempre ha sido el respeto a la propiedad privada, el respeto a la empresa privada. Pero en este caso, los dueños de escuelas particulares y de universidades se están equivocando, porque si no vas a brindar el servicio 100% como lo es en materia presencial, oiga, aplique el descuento. Y reitero, el año pasado, cuando ellos se dieron, mira, algo que debía haber pensado en la entrevista, decirte, yo no soy el experto en educación, pero yo he hecho mi contribución desde la Asamblea a la educación. Y te lo comento. La beca universal, este diputado propuso que se elevara el tope de 1,000 a 2,000 en el periodo del presidente Varela. Ahora que se llama PASEU, cuando vino el gobierno de Benito Cortizo, propuse que se le aumentara a 350 dólares más. O sea que ahora mismo el tope para el uso de la beca universal es 2,350. ¿Y eso por qué lo hice? Para que más padres de familia puedan tener la comodidad del pago de sus mensualidades. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo investigando hace rato todo lo concerniente a las escuelas particulares, y aquí hay muchas cosas que la gente no sabe, y de muchos beneficios que han tenido ciertas escuelas particulares, hasta en la construcción de infraestructura con fondos públicos, pero eso no se le rebaja al estudiantado. Entonces, en estos momentos de crisis, a mí me parece que los dueños de escuelas particulares y universidades también deben de tener empatía con su población estudiantil, porque son padres que han perdido el empleo y que usted no le puede cobrar lo mismo como si fuera presencial
de manera virtual cuando el costo lo está asumiendo el padre de su casa, todo lo que implica esto. Entonces, en la Comisión de Educación nos pondremos de acuerdo y buscaremos un mecanismo que atienda las necesidades de ambas partes, es decir, de los padres de familia como de los dueños del centro educativo. De hecho, diputado, hay un número importante de estudiantes que han migrado a las escuelas públicas porque los padres, por razones obvias, no pueden seguir pagando los costos de una escuela particular. Y quiero preguntarle puntualmente, y retomando la pregunta que le hizo mi compañero John, lo que establece el artículo 3 de su iniciativa legislativa, cuando usted señala que la escuela que cuenten, por ejemplo, con más de 1.100 estudiantes, se le aplicará un descuento de un 35%, y en las universidades con más de 400 estudiantes, también un descuento del 35%. Este descuento o esa relación se ha hecho en base a una experiencia que usted ha visto en otros países, que se está tomando en cuenta o considerando la realidad del país y que se está dando la clase pues ya no presencial sino virtual. Eso por un lado. Y por otro lado, si se está tomando en consideración a los padres de familia, a los colegios, para los efectos de cuadrar esta situación y llegar a un punto medio y entendible para ambas partes. Y finalmente, licenciado, como quiera que en el 2020, como dice usted, se hizo o se llegó a esos acuerdos y consideraciones por algunos colegios que no querían pues aceptar esa situación. Dígame usted, este 2021, ¿usted considera que con esa ley debería replantearse un nuevo contrato bajo esos parámetros? Bueno, te contesto por el final de lo que me preguntas. La ley priva sobre cualquier contrato. Una vez hecha la ley, tendrán los centros escolares que ajustar los cobros de las matrículas que hicieron y tendrán que ajustar también los precios de la mensualidad. Eso es lo primerito. Y lo otro con respecto al porcentaje. El porcentaje lo tomé de la experiencia del 2020. O sea, aquí hubo colegios que descontaron 50%, colegios que descontaron 30% y colegios que descontaron 25%. ¿Ok? ¿Qué cambió del 2020 al 2021? Para mí nada. Al contrario, estamos peor. Cada vez que la economía está cerrada, como está en este momento, donde los empresarios no pueden generar productividad y los trabajadores no generan ingresos, o sea, nosotros todavía estamos un poquito peor que el año 2020. Y vuelvo y reitero, pareciera una pregunta que trilla, pero si en el 2020 me diste el descuento, ¿por qué este año decidiste que no? Unilateralmente. No me vas a brindar el servicio y unilateralmente me lo dicen. ¿Sabes por qué el año pasado lo dieron? Porque yo manejo informes de que las mensualidades de los padres de familia no estaban pagando. En una escuela donde van más de 1.000 muchachos, estaban pagando 10, 15 y 20 padres. Porque aquí también hay que ser honestos. Aquí hay gente que no ha perdido el empleo. En el sector público la mayoría de las personas no han perdido el empleo, pero se aprovechan de las circunstancias y no pagan. Yo creo que eso es incorrecto. Habría que pagar porque tienes empleo. No tienes empleo, debes pagar, pero se aprovechan de las circunstancias. Entonces, pero hay otra realidad de la gente que sí quisiera pagar, pero no puede porque no tiene empleo. Entonces, ese porcentaje está en base a lo que ellos mismos hicieron de manera unilateral con los padres de familia, porque se dieron cuenta que los padres no tenían capacidad de pagar y, como quien dice, para ayudarse mutuamente hicieron el descuento. Bueno, eso mismo debieron haber hecho este año. Si ellos hubiesen hecho eso, yo no tengo la necesidad de presentar una ley. Y fíjate, siendo de manera positiva, porque también me he reunido con la Asociación de Dueños de Universidades y de Colegios. Yo pudiera poner en la ley solamente la tabla. ¿Qué significa la tabla? ¿Cuánto me cuesta esto presencialmente? ¿Cuánto me cuesta semipresencial? ¿Cuánto me cuesta virtual? Y que sean los colegios con los padres de familia que se pongan de acuerdo. Pero tú sabes lo que va a pasar, Igna, si yo hago eso. Si yo hago eso, van a haber escuelas que van a poner 5% de descuento. Y la pregunta sería, ¿te parece justo 5% de descuento cuando no me estás brindando el servicio? Entonces no lo puedo dejar tampoco a libre albedrío, porque así como hay gente seria en la educación,
gente que entiende el problema que se vive en el país y en el mundo. También hay quienes no le importa con la gente, dicen, no, vamos a meterle 5% para cumplir con la ley, entonces no lo puedo dejar libre. Y esos porcentajes, si te digo, pueden bajar, pero tienen que ser producto de la discusión que se dé en primer debate y en segundo debate en la Asamblea. ¿Cuál es el estatus en este momento del proyecto? Y adicional, ¿usted considera que va a estar listo antes del inicio del periodo escolar? ¿Listo o aprobado? Cuando yo me meto a trabajar para algo, yo trabajo con Meta. El presidente de la Comisión de Educación, el compañero y licenciado Héctor Brand, me prometió que para el lunes que viene de esta semana inicia el primer debate. Además, quiero que sepan, el suscrito se reunió con las autoridades del Ministerio de Educación, ¿no? Porque el Ministerio de Educación quiere mediar. Pero una vez le explicamos la esencia del proyecto de ley y que no estamos chocando con los intereses de la empresa privada, el Ministerio de Educación comprendió que lo que estamos planteando es una realidad. Y el mismo Ministerio de Educación también quiere hacer algunos aportes a la ley. Ejemplo, la educación virtual, desde el punto de vista legal en este país no está reconocida. Vamos a aprovechar para que se regule y quede ya establecida la educación virtual. México, hombre, Europa tiene la educación virtual. Antes, cuando usted estudiaba una maestría de manera virtual, la gente decía, qué pereza, le están regalando el título. No, es donde más se investiga, es donde más trabajo hay que hacer, es donde más horas, tiempo tiene que usted estar pegado a un computador. Entonces vamos a aprovechar para regular eso. Otra injusticia que se está cometiendo y que lo prohíbe la misma ley orgánica de educación, pero se hace porque los padres desconocen esta realidad, es que usted no pagó dentro de los primeros 5 días y muy alegremente le meten un recargo del 10% porque no pagó dentro de los primeros. O sea, miren, respetamos la empresa privada, pero la empresa privada tiene que respetar también al consumidor. Y no puede estar abusando. Es que si no te pagué los primeros 5 días porque no pude, pero al final del camino tú me vas a cobrar todo porque si no, no me das las notas, no me das los créditos, no me das los boletines. Entonces es como un doble castigo para el padre de familia, ¿no? Entonces yo creo que se comprenda. Yo no estoy regulando los precios. Mire lo que va a pasar, porque esto está pasando en el tema inmobiliario. La gente que pagaba casas de $1,000 está bajándose a pagar casas de 500. Y el que pagaba de 500 está buscando de 300. Así mismo va a pasar en las escuelas particulares. Pero sea que sea el monto, la justicia debe reinar. Y la justicia es, no me estás brindando el 100% de un servicio, por favor, mínimamente hagamos un descuento que sea aceptable. Ahora, diputado, en esta ley o iniciativa, ¿dónde queda el profesor y el maestro? Porque fíjese, pudieran decir entonces los colegios, ok, perfecto, ustedes quieren que yo les rebaje, no pasa nada, vamos a llegar a ese acuerdo porque ciertamente los niños están en la casa y la educación está siendo virtual, ni siquiera semipresencial. Pero como yo no quiero perder, entonces yo le voy a tener que ajustar el salario a ese profesor, a ese maestro, o quizás, tal vez, voy a tener que buscarme un profesor o un maestro que me cobre más barato porque tú estás pagando calidad. Estoy poniendo un ejemplo referencial. ¿Dónde queda, por ejemplo, entonces en este proyecto, el derecho también del profesor y del maestro? Seamos como quien dice equilibrados, ¿no? Y respetamos el derecho de todos. Y también la autoridad encargada de hacer valer la ley y mediar entre las partes. Te lo explico. En este país, en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, se pactaron 3 aumentos salariales para los maestros y profesores de este país. La ley orgánica de educación dice que lo que suceda en el sector público con los incrementos debe suceder igual en el sector privado. Usted sabe, solamente los colegios grandes, 5 o 6 en Panamá, le pagan a los maestros y profesores los salarios que son de acorde a lo que establece el Ministerio de Educación. En los demás colegios, los profesores y maestros están por servicios profesionales de 5 o 6 horas. Es decir, no están devengando lo que devengan los profesores y maestros en el sector público. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿pero qué pasó? Cada vez que se dieron esos aumentos, así mismo las escuelas particulares le aumentaron el costo de la matrícula a los padres de familia, con el pretexto de que tenían que subir los salarios de igual manera, y no lo hicieron. El problema de esto es que el Ministerio de Educación
no se puede meter a ver las finanzas para ver si en efecto le están pagando lo correcto a los profesores. Entonces, a mí me encantaría poder abordar ese tema también en este proyecto de ley, pero yo he aprendido que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, claro. Entonces yo voy a lo que tenemos en este momento. Tenemos un problema. Es más, yo me reuní con representantes de la universidad de hoy que dicen que mi proyecto pone en riesgo la calidad de la educación. Pues yo le tuve que contestar que desde hace 40 años en este país yo vengo escuchando el tema de la calidad de la educación y la calidad de la educación, y no teníamos pandemia y todavía la calidad de la educación se decía que era mala. ¿Te das cuenta? Entonces claro. Yo le digo, no, yo no estoy pretendiendo en este proyecto resolver el problema de la calidad de educación, no me estoy metiendo en esto, yo lo que estoy resolviendo un problema que tenemos de inmediatez. En estos momentos, desde el 2020 a la fecha, estamos en un estado de pandemia, pero ya no de pandemia de salud solamente, ahora tenemos la pandemia de salud y tenemos la pandemia económica. Entonces mi proyecto va enfocado es en alivianar un poco el peso que tiene esa gente que no tiene empleo en estos momentos. John. 4:27 minutos, Edna. Sí, bueno, diputado Leandro Ávila, le vamos a dar seguimiento, vamos a estar muy pendientes de los avances de este anteproyecto de ley que nos parece sumamente importante e interesante por las razones que usted señala. También sería bueno saber si se va a contemplar dentro del mismo cuando se hagan las modificaciones, porque tal cual usted señala, ningún proyecto está escrito en piedra y se va modificando y mejorando. Si se va a considerar entonces también legislar sobre la forma o manera de las clases de manera virtual, que no existe una regulación en cuanto al tema. Entonces sería bueno aprovechar ese momento, ¿no? Y cómo no, hay un compromiso. Mire, yo fui muy enfático cuando me reuní con la señora ministra, estaba el viceministro de Educación, asesoría legal del Ministerio de Educación, y yo soy muy amante a trabajar con las instituciones. Es decir, yo le digo, señora ministra, elaboren las modificaciones que ustedes consideren a este proyecto, agréguenle temas que ustedes consideren y hacemos un proyecto en conjunto. En lo que yo sí no me duermo es que me pongan como quien dice, a divagar y el proyecto no se discuta, ¿no? Yo sí veo que después de un determinado tiempo no me han hecho las propuestas, el proyecto lo vamos a discutir en la asamblea. El país, la gente está esperando que este proyecto se discuta y nosotros en la asamblea lo vamos a discutir. Así que yo creo que sí vi muy buena disposición de parte de la ministra. Pero usted sabe una cosa, y no lo digo por la ministra, al final del camino en este engranaje ministerial también hay muchos intereses que están haciendo colusión entre lo que usted representa y también el sector privado. No sé si, no quiero ahondar más. Lo que quiero decir es que a mí no me importa que tú asesores o pertenezcas al sector privado, pero ahora mismo tú estás ejerciendo un puesto público y tienes que hacer las cosas por el interés y el bien común. Ese no es el caso de la ministra, pero en ese Ministerio de Educación hay mucha gente que batea para los dos lados. Quiere estar en el sector público y quiere estar en el sector privado, y dice un dicho, creo que más bien lo dice la Biblia, no se fue estar con Dios y con el diablo. Sí. Aclare bien eso, batea por otro. ¿Cómo sí, es? sí. Diputado Leandro Ávila, muchísimas gracias. Volveremos a conversar para darle seguimiento a este tema tan interesante. Que pase usted una feliz tarde. Igual, saludos a todos sus oyentes también.